Sean bienvenidos todos. Qué bueno poderlos ver hoy. Qué bueno poder reunirnos y celebrar, pues, este día, ¿no? Estamos a una semana de nuestro aniversario. O sea que recuerden, el domingo que viene vamos a celebrar el aniversario número 3 de esta iglesia. Entonces, estamos muy agradecidos, la verdad, muy privilegiados. Ayer me estaban preguntando cómo estás con todo. Yo le digo, bueno, ya hice casi todo lo que tenía en mi cabeza hacer. Y si lo tengo hecho el domingo ya de antes, yo digo, pues gloria a Dios, estoy mejor que años pasados, porque años pasados era corriendo. Pero luego me hacen dudar de mí mismo, como que ¿será que algo se me está escapando? Porque la verdad que todo está casi listo, solo es venir y celebrar, eso es todo, ya. O sea, solo es venir con ganas, comer la palabra de Dios y luego pastel o lo que sea que Dios ponga. Entonces, pero ya saben, miren, y perdón que me estoy tomando un tiempito extra. Mi oración, hermanos míos, es de que todos estemos, o sea, que la iglesia esté, ¿no? De ahí, si viene gente de visita ese día, pues gloria al Señor. Pero yo sé, miren cómo está ahorita y todavía hace falta gente, ¿oíste? Entonces, de los que venimos regularmente, o sea, todavía hace falta gente de los que venimos regularmente. Sí, ¿verdad? Sí, tengo como unos 3 en la cabeza. Y si ya con los que estamos regularmente se ve lleno ahora con visitas, o sea, ese día, pues, nombre del Señor. Ya saben, hombres, si acaso miran a una mujer de pie, se levantan, le dan el lugar, ¿no? Entonces, oremos. Señor Dios, gracias por esta mañana. Gracias por tu regalo, Señor, de poder alabar tu santo y bello nombre precioso. No hay otro nombre igual, Señor. No hay otro Salvador eterno, Dios. No hay alguien que ha vivido desde la eternidad hasta la eternidad, Señor, que ha existido siempre. A ti es a quien adoramos, a ti es a quien alzamos nuestras manos, Señor. Mi Dios, qué bello es poder vivir para tu gloria y honra, Señor. Qué bello es poder conocerte, Señor. Qué bello es poder decir tu nombre, Padre. Qué bello es saber que podemos alzar alabanza y que nos escucha, Señor, que no aparta el rostro, Señor, sino que incluso nos atrevemos a decir que inclinas tu oído, Señor. Enséñanos a inclinar nosotros nuestra cabeza constantemente, a arrodillarnos constantemente, a reconocer tu gloria, tu bondad, Señor. Qué bueno eres y maravilloso, y gracias por el día que nos has regalado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, sean bienvenidos. Hoy vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a ver todo el capítulo. Por favor, no lo voy a leer todo porque de hecho me voy a dilatar bastante. Esta semana ha sido muy ajetreada, muchas clases, mucha enseñanza. Entonces, cuando me toca así, no, ¿cómo decirlo? No resumo como debería resumir todo, sino que trato de abarcar mucho y mi mente recuerda muchas cosas. Entonces voy a tratar de ser lo más claro y directo posible, pero vamos a ver todo el capítulo. Primero voy a hacer como un resumen de todo el capítulo y luego vamos a ir a la parte práctica de 1 de Corintios, ve, ya mi mente ya se está cruzando las otras cosas. 1 de Samuel, capítulo 13. La semana pasada miramos, hermanos, que la fidelidad de Dios, miramos un ejemplo de por qué Dios era fiel. Y parte de la conclusión que vimos la semana pasada es que Dios es fiel por su santo nombre, ¿no? O sea, eso por amor a su santo nombre fue lo que miramos la semana pasada. Él es siempre fiel por amor a su santo nombre. Y ciertamente eso debe traer mucha seguridad a nosotros, mucho gozo, mucha tranquilidad buena, no pasividad, pero debe traer en nosotros como agradecimiento, alegría, porque Dios es fiel siempre por amor a su santo nombre. Si Dios permanece fiel, entonces no es por otra razón que no sea la grandeza de su nombre. En medio de eso nosotros somos privilegiados como recibimos este regalo que no merecemos. Y ese es el trasfondo del capítulo de hoy. Recordar esto. Capítulo 12, Dios les dice, no teman, no se aparten, sírvame con todo el corazón. Yo lo he escogido a ustedes y lo he escogido por amor a mi santo nombre. Entonces, si Él ama su nombre por toda la eternidad, hemos sido escogidos por Él por toda la eternidad. O sea, ese es el trasfondo. Y luego, como hombres
tercos de corazón. Es lo que vamos a ver hoy, 1 Samuel capítulo 13. Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Samuel su profeta: no temas, no te apartes y sirve a Dios con todo tu corazón. Y aquí me dio como toda esta semana he estado pensando mucho, y de nuevo son de estas cosas, ¿no? De estas cosas que digo yo que no son casualidades del Señor. Porque solo esta parte voy a leer. Y Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. No me voy a meter a esto. Si tienes una Biblia Reina Valera dice diferente a lo que estabas leyendo aquí. Es porque uno de estos dos versículos, de hecho ciertas partes de este capítulo de Samuel 13 es donde hay mucha controversia, debate, porque no se tiene muy bien lo que dice el original. Pero bueno, si dice diferente lo que estoy leyendo a lo que tienes en tu Biblia Reina Valera, no te asustes. Y luego viene la segunda parte. Y Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Y aquí es donde me dio risa de estas que Dios no hace por casualidad. Entonces aquí en la iglesia tenemos a Jonatán y tenemos al futuro Jonathan. Entonces he estado pensando mucho en ello esta semana porque he estado estudiando esto. Si acaso no sabías, Jonathan significa el Señor ha dado. Si acaso el Señor ha dado. Entonces, y si ustedes no saben, el bebé que viene en camino también se llama Jonathan. Entonces, es como el Señor ha dado. Ya, he estado pensando mucho en ustedes. Entonces, ahí, ahora hablemos de Dios. Entonces, sale en la pintura por primera vez Jonathan. Era el primogénito de Saúl. Y lo interesante que vemos de que él ya era comandante de una tropa de 1,000 personas, ¿no? Entonces eso nos muestra que Jonathan ya tenía edad para dirigir hombres en batalla. Y eso es interesante pensarlo. Jonathan, cuando Saúl llamaba a Jonathan, y recuerden, el Señor ha dado. Entonces, cuando Saúl enviaba a su hijo a la batalla o hacía estas cosas o llamaba a su hijo Jonathan, era un recordatorio constante, ¿no? El Señor ha dado, el Señor ha dado, el Señor me ha dado a mi hijo. Es un recordatorio constante de la misericordia de Dios a la vida del rey. Saúl dice, escogió el versículo 2, 3,000 hombres para Israel, y de esos 3,000 hombres escogió 2,000 para él, que se estaban quedando con Saúl, y 1,000 estaban bajo el liderazgo de Jonathan, su hijo. Muy probablemente, y este número es interesante meditarlo, estos 3,000 hombres fueron escogidos de los 300,000 que vinieron en el capítulo 11. ¿Se acuerdan cuando Naas, el amonita, les dijo a todos que le iba a sacar el ojo? Saúl envió un mensaje a todo Israel y 300,000 hombres listos para la guerra. En menos de mediodía todo esto ya estaba corregido. Y de esos 300,000, muy probablemente son estos 3,000 que están aquí. 1,000 estaban con Jonathan en Geba de Benjamín, y ese era el lugar nativo de Saúl. Parece que Saúl estaba preparando algo, ¿no? Agarró tal vez a los mejores, no se nos especifica, pero agarró a quienes tenían mucha confianza. Y noten que a pesar de que se ha escogido rey, luego están estos 300,000, pelearon contra Naas, y luego están estos 3,000 y 2,000 con Saúl y 1,000. No hemos visto que los filisteos hacen algo, porque ahí están todavía. No hemos visto que ellos vienen, mucho movimiento, preparémonos para la guerra. No se nos ha dicho algo así. A pesar de todo eso, no reaccionan. A pesar del nombramiento de Saúl como rey, no hacen algo hasta el momento. Y luego se nos dice en el capítulo 13 que Jonathan hirió la guarnición de los filisteos. Y aquí ya comienza esto. Jonathan viene, agarra a sus hombres y ataca a los filisteos, probablemente por orden de su padre, probablemente, pero atacó a los filisteos. Y eso cambió todo. Parece que la iniciativa fue de Saúl, parece. Que no fue Samuel que le dijo, Dios dijo, ve, o algo por el estilo. Y los filisteos responden ante esto. No, cuando los filisteos responden, se preparan para la guerra, viene Saúl por segunda vez, se nos registra aquí. Y bueno, por primera vez hace esto, pero por segunda vez manda a llamar a personas para la guerra. Tocó la trompeta. Saúl usó la trompeta esta vez para convocar a todas las personas que pudiera de Israel.
Recuerden, la última vez vinieron 300,000. Y ahora lo interesante que vamos a ver es que cuando como rey tocó la trompeta, ¿cuántas personas creen que vinieron? ¿O cuántos hombres creen que vinieron a la guerra? Uno pensaría que vinieron más de 300,000, pero no. Paralelo a esto, se dice que los israelitas en el versículo 4, por lo que hizo Jonatán de ir a hacerle guerra a los filisteos en su tontera o en haberle hecho caso a su padre, dice en el versículo 4 que los israelitas en general se hicieron una abominación o se hicieron odiosos, dice Reina Valera, para los filisteos. O sea, ahora los odiamos a ustedes israelitas, me caen mal, son odiosos, me hacen vomitar. Israel podría esperar entonces un contraataque de los filisteos. Lleno de odio por parte de ellos, vamos a matar a todo Israel. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Y ese lugar es importante también porque ahí fue donde Saúl fue hecho rey. Y este lugar tiene mucho trasfondo al pueblo de Israel porque ellos han hecho mucha adoración, se han reunido muchas veces ahí. Entonces todo tiene como una razón de ser, tiene propósitos. Este lugar ya tenía significado para el pueblo. El simple hecho de estar ahí debió haberles recordado la misericordia de Dios. Aquí escucharon de Dios, no temas, no te apartes, sirva al Señor. Aquí Dios los libró de sus enemigos con trueno. Aquí Dios ha mostrado misericordia constantemente. Van a la guerra, necesitan recordar esto. Pero mire el resultado de haberse apartado de Dios. O sea, estás en un lugar donde sabes que Dios ha sido bueno. O sea, sabe, Él ha sido misericordioso conmigo aquí, me ha cuidado, me ha librado de todo mal. Pero mire el resultado de haberte olvidado de Dios. Versículo 6, se escondieron. Se escondieron todos. Buscaban evitar lo que ellos creían que era una muerte segura. Capítulo anterior o 2 capítulos anteriores, los derrotaron a todos sus enemigos. Anteriormente los filisteos con un trueno del Señor y ahora tenían temor. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en apuros, se dieron cuenta en ese momento que no era suficiente tener un rey como ellos querían. Y eso es interesante porque ellos decían, danos un rey a Samuel que nos defienda, que pelee nuestras batallas. Ahora tienen todo lo que siempre han querido, tienen el rey. Y en lugar de sentirse más seguros, se esconden. Los filisteos se prepararon para la batalla y el número que sale ahí, de nuevo, esta parte, algunos dicen que no puede ser, otros dicen que sí puede ser, pero no pongamos atención al número, sino pongamos atención al corazón de los israelitas. Pero el odio era tan grande, mi versión dice que, el versículo 5, que habían 6,000 caballos y 30,000 hombres, déjeme ver, contaban con una increíble cantidad de 30,000 carros, o sea, 6,000 caballos, 30,000 carros. Y eso, cuando ellos lo vieron, se asustaron y corrieron, pero para mí, si el número fuera correcto, hace como 2 capítulos tú tenías 300,000 hombres listos para la batalla. Pero luego están 6,000 caballos y tienes temor. 30,000 carros o carretas, si lo quieres llamar así, y tienes temor. Las tropas también se dicen que eran innumerables como la arena de la playa. Y todos estaban enojados contigo. Y uno debe preguntarse, ¿tiene sentido que tienen temor? Mira cómo Dios los ha librado. Les acaba de decir el Señor, no temas, no te apartes, sírveme con todo el corazón. No tiene sentido que ellos estén llenos de temor, pero aún así el pecado nos hace olvidar quién es Dios. Poner la mirada en ti te hace olvidar la fidelidad de Dios. Si Saúl hubiera consultado a Dios antes de provocar a los filisteos, probablemente no tendrían este problema. Pero parece que la batalla de Jonatán con los filisteos fue como una orden así al aire. Ya Saúl tal vez quería empezar a conquistar, pero no tomó el tiempo de preguntarle al Señor qué era lo que debían de hacer. Vieron a los filisteos contra ellos y vieron que Saúl aparentemente no tenía un plan sólido. También miraron que Samuel no estaba por ningún lado, entonces todos empezaron a tener temor. Y ahora, ahí está mi resumen. Ahora sí vamos a la parte práctica. Observen ahora la obra que realiza el pecado, cómo el pecado se evidencia en la vida de todos ellos. Esto es lo que hace el pecado con nosotros. Número 1, expone a los hombres a peligros, los desmoraliza y los desanima. Entonces, otro resumen. Pero eso hace el pecado.
te expone a peligro tonto. Y ustedes tal vez lo han experimentado en algún momento. Tú sabes, yo sabía que esto me iba a pasar, pero aún así aquí estoy, mordiendo el leño por mi terco corazón. Expone a los hombres a peligro, los desmoraliza y los desanima. Miles de israelitas tiemblan ante la llegada de una gran multitud de filisteos. Pero cuando anteriormente Dios con un solo, y eso es interesante, Dios con un solo trueno hizo que los filisteos tuvieran temor y ellos cobraran valor. Y ahora que vienen los mismos filisteos, tienen miedo, es diferente. Mismo pueblo, pero respuesta diferente, tienen temor. Número 2, otros huyeron, el versículo 7. No voy a tenerme mucho detalle, pero dice que cruzaron el Jordán. Entonces no solo huyeron de la zona de guerra. Algunos de ellos, el temor fue tanto que hasta se fueron, digamos, a otro país. Es como que vámonos largo de aquí antes que me maten. Algo por el estilo es el ejemplo que nos da. Porque cruzaron el Jordán hacia la tierra de Galaad, lo más lejos posible de peligro, en lugar de confiar en el Señor. Entonces huyeron con temor. Y eso demostraba mucho sobre su fe. Número 3, los que se quedaron con Saúl lo siguieron, pero temblando. Dice el capítulo 13. O sea que tenías 3,000 hombres, mandaste a llamar y de todo esto se fueron todos huyendo. Y los que se quedaron no es porque eran tan valientes o tal vez sí, pero se quedaron con miedo. O sea, sí, me quedo aquí, voy a ser fiel al rey o al reino, pero la verdad no, si pudiera, no estaría aquí. Solo están esperando ser destruidos. Y en ese momento, ¿qué crees que esos que se quedaron están pensando? ¿Qué estará pasando por su mente? Ellos decían, queremos un rey, pero ahora están viendo que tener un rey no resolvía sus problemas y tener un rey tal vez les trajo más problemas. O sea, hacer las cosas a su manera trajo más problemas. Y con esto Dios les quiere enseñar 2 cositas. Les quería enseñar la vanidad que hay en poner la confianza en la carne, en el hombre. Y les quería enseñar que ellos realmente solo necesitaban la ayuda y la protección de Dios. O sea, ya tienen todo lo que habían deseado. Y cuando por fin lo tuvieron, se están dando cuenta de realmente esto no me llenó el corazón, no trajo la protección que yo quería, no trajo la seguridad que yo esperaba. Se están dando cuenta que todo eso solo podía venir de Dios, no de lo que tenían o de lo que miraban. Una parte se quedó con Saúl y él dice el versículo 7, seguían temblando o estaban atemorizados. El pueblo temía las consecuencias de las acciones de los filisteos que pensaban que iban a morir. Y aquí tenemos las primeras señales de que habían olvidado quién era Dios. Ellos habían olvidado nuevamente que fueron hechos pueblo de Dios. Se les olvidó por completo. Ya no estaban en su mente, no estaba Dios. Habían olvidado todo lo que Dios había hecho. Habían olvidado que por el fiel amor del Señor ellos habían sido escogidos, pero ahora tenían mucho miedo. Entonces, iglesia, viene un batallón inmenso hacia ti a matarte. No viene a saludarte, viene a matarte. Viene con 6,000 carros, 30,000 carros, 6,000 caballos y tantas personas como la arena del mar. Vienen a matarte. ¿Qué haces en ese momento? Lo que no hiciste antes. ¿Se acuerdan que yo les dije con Naas? Ni siquiera le pidieron ayuda a Dios, pero esta vez sí. Esta vez sí piden ayuda. Esta vez, y aquí viene la parte interesante, ellos piden ayuda a Dios. Saúl ofrece holocausto a Dios. Saúl ofreció holocausto. Y aquí es donde viene lo interesante, porque ofrecer holocausto no fue tanto un pecado. Pero el pecado de Saúl no fue específicamente hacer este sacrificio, sino que su pecado fue que no esperó a Samuel, al sacerdote, al profeta. O sea, el holocausto no fue tanto el pecado, pero no esperar. Y déjenme explicarles por qué. Hacer un sacrificio de oración, hermanos míos, está bien, pero no hacerlo de la manera que Dios te ordena hacerlo está mal. O sea, el sacrificio, bien, pero hacerlo a tu manera y no como Dios quiere que lo hagas, mala. Normalmente pensamos entonces que si hacemos lo que hacen otras personas, y nos sucede muy a menudo, ¿no? Miramos a alguien
Yo miro que esta persona alguien me dice a mí, sí, yo ayuno todos los días, oro todos los días, leo la Biblia todos los días y mira cómo Dios me ha bendecido. Entonces normalmente nosotros caemos voy a hacer lo mismo que la otra persona, voy a ayunar todos los días, voy a orar todos los días y espero que Dios actúe igual, pero de repente te das cuenta que no. Y siento que a Saúl está pasando algo parecido aquí. Esperamos la misma respuesta de las cosas que haga la otra gente. Esperamos tener el mismo resultado. Mira cómo lo bendeciste a él. Bendíceme a mí igual. ¿Por qué no? Pero no se trata de eso. No se trata de hacer lo que se ve cristiano o correcto o lo que se ve que funcionan. Si alguien más hizo aquí, yo también lo voy a hacer. Les diría yo que mucho de eso es que porque muchas iglesias hacen prácticas que son antibíblicas porque alguien más lo hizo en algún momento, entonces imitémoslo. Parece que funciona hasta que otra cosa venga. Pero no se trata de eso, no se trata de imitar lo que le funciona a alguien más, sino que esta historia de Saúl nos va a enseñar que se trata de confiar y amar a Dios por sobre todas las cosas y obedecerle. Confiar y amarlo a Él por sobre todas las cosas y obedecerle. No se trata de repetir o imitar sin un corazón rendido a Dios. Y el ejemplo es muy sencillo. Si tú estás aquí y estás alabando, digamos la última alabanza, Cristo mis ojos pongo en ti, Cristo mis ojos y todos bendecidos por el tiempo de alabanza. Pero no se trata solamente de imitar las palabras, ¿no? No se trata solo de que si todos levantan las manos, yo levanto las manos. Se trata del corazón. No se trata se trata realmente de confiar y amar a Dios por sobre todas las cosas. Una vez más, entonces, vemos que aunque es posible que tengamos buenas intenciones y es posible que tengas buenos planes, estos deben ser hechos en el tiempo de Dios y la manera de Dios. Es posible que tengas buenas intenciones. Yo creo que mujeres me van a entender más en esto porque estoy muy seguro que todos les han dicho a su esposo en algún momento, ¿cómo es? No es lo que dijiste, es lo que hiciste o algo por el estilo, algo por ahí nos dicen a cada rato. No se trata de las intenciones, sino del corazón. Aunque nosotros tengamos razón en algo, y mira, y esto pasa tan seguido, aunque yo puedo tener razón, yo tengo razón en X cosa, y sé lo que tengo que hacer, eso no me exime de hacerlo en el tiempo que yo quiero, no me exime de hacerlo de la manera que yo quiero. ¿Me explico? Yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que tengo la razón, pero eso no te exime de esperar en el tiempo de Dios, eso no te exime de hacerlo a la manera que Dios ha establecido. Todo debe ser en el tiempo de Dios y no en el tuyo. Samuel, cuando ofreció el holocausto, demostró varias cosas y entre ellas, van a ver, demostró que él deseaba todo el poder. O sea, ahora ya no quiero ser solo rey, quiero ser el sacerdote también. Demostró que él no quería esperar a nadie y se puede ver bien, ¿no? Y aquí es complicado porque tenemos los hombres, supongo que todos nosotros tenemos una lucha interna de cuánto es pasividad y de que no estoy moviéndome y cuánto es de que soy demasiado impulsivo, ¿no? Pero el tiempo de Dios, Saúl no quería esperar más, mostró orgullo de Saúl, yo puedo hacerlo solo, y también mostró orgullo en el sentido de que él esperaba que Dios recibiera su ofrenda o su holocausto o su sacrificio. Con esas acciones está demostrando que realmente no quería adorar a Dios correctamente. Quería hacerlo a la manera que él pensaba que debía hacer, la manera que él creía que era correcta. No quería, hermanos, solo quería hacer el trabajo, pero no hacerlo de la manera correcta. ¿Me explico? Él sabía lo que había que hacer, hay que ofrecer holocausto. Pero solo quería hacer el trabajo y no quería hacerlo de la manera correcta. Quería cumplir el requisito, pero no adorar en su corazón. Por eso hizo lo que hizo. Quería cumplir el requisito, pero no adorar en su corazón. Y hay mucho de eso en la iglesia hoy. No, cumplir el requisito, pero un corazón ausente por completo. Dice en el versículo 9, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Todo el mundo sabía que eso era el trabajo de Samuel, pero le hicieron caso.
Esas ofrendas eran normales y siempre se ofrecían antes de la batalla, siempre. Era como parte del proceso, ¿no? O sea, una ofrenda de paz por los pecados de todos ellos antes de ir a la batalla. ¿Y sabe qué nos enseña de que realmente toda esta escena es orgullo de Saúl? ¿Por qué no lo hizo antes cuando Jonathan cuando mandó a pelear a su hijo con los 1000? ¿Por qué no hizo sacrificio ahí, sino que lo hizo hasta este momento? ¿Qué fue lo que lo obligó, entre comillas, a hacer sacrificio en este momento? Él debió esperar a Samuel, pero ignoró la ley y se colocó él mismo por encima del sacerdote, se colocó él mismo por encima del tiempo de Dios. Y así estaba demostrando que no estaba siendo apto para ser un líder del pueblo de Dios. Tan autosuficiente se creyó él mismo, que creyó que no valía la pena esperar más por el sacerdote. Saúl no estaba dirigiendo a las personas a Dios. Saúl estaba dirigiendo a las personas a él mismo. Él tenía un plan, él tenía una meta y estaba buscando cómo hacer las cosas para que eso resultara a su favor. Sus propios fines. Y esa es la gran diferencia entre Saúl y Samuel. Y déjenme explicarles. ¿Qué hizo Samuel el profeta cuando Dios le dijo, ve a coronar a Saúl? ¿Le puso peros o lo hizo inmediatamente? Obedeció. Samuel obedeció inmediatamente y coronó a Saúl como rey. Y ahora miramos a Saúl, no estaba dispuesto a perder el control de la nación. No estaba dispuesto a esperar en Dios, no estaba dispuesto a obedecer a Dios. No estaba dispuesto a esperar el tiempo que debía de esperar. Dice el mismo versículo que tan pronto como terminó de presentar el holocausto, o tan pronto como él decidió realizar el sacrificio, no más de una hora después se entiende de que viene Samuel y le dice a él, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué es mejor, hermano? O sea, qué interesante. ¿Qué hubiera sido mejor para él? ¿Esperar en el tiempo de Dios y que Dios trajera la victoria a él o hacer lo que él hizo? O sea, ofrecer sacrificio. Aquí él está haciendo lo necesario para conseguir la victoria. Y anteriormente en el capítulo 11 él estaba esperando en Dios. Si hubiera confiado en Dios, si hubiera esperado un poquito más, las cosas serían diferentes. Pero en lugar de esperar, hace lo que él creía que tenía que hacer. Saúl salió a su encuentro para saludarlo y aquí es donde te das cuenta que su corazón ha cambiado, porque si leyéramos el original dice, Saúl salió a su encuentro para saludarlo y la Reina Valera, si no me equivoco, tiene un comentario abajo que dice bendecirlo, si no me equivoco. ¿Qué significa eso? El rey salió al encuentro del sumo sacerdote y realmente el original dice bendecirlo. O sea, el rey está diciendo voy a salir a encontrar al sumo sacerdote, al profeta, para yo bendecirlo a él. Y ahí es donde te das cuenta, ya cayó en orgullo este hombre. O sea, ya está mal. Salió a bendecir al que lo ungió a él como rey. Ahora Saúl se extralimitó. Quería bendecir a Samuel. Hemos estado ahí nosotros en algún momento, bueno, yo he estado ahí, voy a hablar por mí, pero yo he estado ahí en algún momento en mi vida, donde he tenido el chance de hacer algo como para servir a Dios, entre comillas, y es la primera vez, y la primera vez que lo hago encuentro todas las razones por las que yo lo hago mejor que la persona que normalmente lo hace. No, entonces Saúl está ahí. Acabo de ofrecer sacrificio, ahora lo hice tan bien, soy una persona tan aceptada por Dios, que ahora yo te voy a bendecir a ti y tienes que escucharme. De nuevo, podemos tener buenas intenciones. Él inició, digamos, entre comillas, con buenas intenciones, pero terminó con un corazón orgulloso. Tan orgulloso que se quería atrever a bendecir a Samuel. Ahora Saúl realmente se veía a sí mismo como un sacerdote, ofreciendo sacrificios y ahora dando bendiciones. No, bueno. Al querer bendecir a Samuel, también podría estar intentando mostrarse como él, un hombre espiritual. Demostrar quién era.
Y ahí es donde Samuel le dice, ¿qué has hecho? Le dice. Y Saúl le dijo, y las respuestas que da Saúl son para excusarse. Muestran falta de confianza. Aquí ya vamos viendo con algunas evidencias para cuidar tu propio corazón. Cuando va con todas las buenas intenciones, vengo a bendecirte, Samuel, y inmediatamente el profeta le dice, ¿qué has hecho? Él sabe que algo pasó mal, y Saúl, empieza a excusarse inmediatamente. Lo primero que le dice, vi que el pueblo se había dispersado. Y él dice, yo tenía que hacer algo. Todo el ejército que había reunido se está yendo y tengo que actuar. Pero mira, si todas las personas se hubieran ido, si todo el ejército se hubiera ido, pero él hubiera permanecido esperando y confiando en Dios, incluso si todo el ejército se va, te pregunto, ¿Dios le hubiera dado la victoria incluso sin un ejército, sí o no? Amén. Pero vi que el pueblo se iba. La otra excusa que le dan, no viniste dentro de los días señalados, Samuel. O sea, ¿ahora qué está haciendo Saúl? Le está diciendo, es tu culpa por venir tarde, Samuel. Se parece bastante a Adán. ¿Ves, Samuel? Fue realmente tu culpa. Si hubieras venido antes, no hubiera tenido que hacer eso, no me hubiera hecho pecar. Pero hermanos, te digo, incluso si Samuel hubiera llegado tarde, si él hubiera, olvidado su responsabilidad para ofrecer sacrificio, Dios hubiera tratado con Samuel, lo hubiera regañado a él y aún así Dios le hubiera dado la victoria a Saúl y él no hubiera tenido que hacer lo que hizo. Incluso si Samuel estaba totalmente equivocado, eso no justifica a Saúl para hacer lo que hizo, porque Dios ya había dado las órdenes. El que tenía que ofrecer sacrificio era el sumo sacerdote. Si Saúl hubiera obedecido y confiado en Dios, el Señor se hubiera encargado de los filisteos. También te digo, Saúl, en lugar de tenía que ofrecer sacrificio, no hubiera solamente venido y arrodillado o haberle dicho a todos los hombres, vengamos, roguemos al Señor que nos cuide y eso hubiera sido suficiente, ¿sí o no? Hubieran orado nada más, pero no. Realmente había algo en su corazón. Por último, dice, me sentí obligado, tenía que hacerlo. Me pareció lo correcto, no podía esperar más. Entonces dice, Saúl, me sentí obligado, las circunstancias me estaban obligando a actuar de la manera que hice. No podía dejar que todo el mundo se fuera de la manera que se estaban yendo. Saúl estaba actuando por sentimientos. Saúl reaccionó basándose en lo que vio y no por fe. Eso es lo que estamos viendo ahí. Saúl hizo lo que hizo porque estaba viendo que todos sus súbditos se estaban yendo. Él dice, no, tengo que hacer algo para hacer que todo el mundo se quede conmigo. Esto no se me sale de las manos. Reaccionó basándose en lo que vio y no por fe. No estaba confiando en Dios. Era mucho peor para él perder a sus hombres que pecar en contra de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Era mucho peor para él que todos los hombres se fueran en lugar de pecar en contra de Dios. No asume su responsabilidad, sino que hace tres cosas. Le echa la culpa al pueblo, le echa la culpa a Samuel y le echa la culpa a los filisteos. Ellos ya vienen. Así que no es solo pecar lo que arruina a los hombres también, sino que es pecar y no arrepentirse. Y tengan cuidado con esa frase, no. Voy a explicar por qué. No es solo el pecado lo que arruina tu vida, sino también es pecar y no arrepentirte del pecado. ¿Qué fue lo que prometió Dios en el capítulo anterior? No temas, no te apartes, sírveme con todo el corazón. Y miren las excusas que puso Saúl en los versículos. Él dice, no tenía malas intenciones, Samuel. No, realmente quería hacer esto porque Dios así lo pide y no quería que el pueblo se fuera. Quería que Samuel pensara de él. No es pecado. Es solo que tenía que hacerlo. Quería ver que se viera como piedad su pecado. Pero lo que vemos aquí es de que es él el que está buscando victoria. O sea, él está buscando que su nombre siga, que sea visto como buen rey. Y así que encubrió su desobediencia diciendo las circunstancias me obligaron. Es como que nosotros digamos,
he pecado, pero fue porque no tuve opción, sino, pero de nuevo, cuando decimos eso, preferiste pecar antes que seguir, que honrar a Dios. Eso es lo que pasó. Sucede muy a menudo. Las personas dan mucha importancia a sus intenciones o a sus acciones externas en lugar de poner más importancia a su corazón. Las personas dicen que porque hacen cosas buenas, no importa si desobedecen la ley o no, pero realmente no nos da permiso. ¿Qué estoy diciendo? Es necio pensar que Dios se complacerá con grandes sacrificios, pero con corazones ausentes. Es necio. Es necio pensar que Dios se va a alegrar. Mira, y voy a hacer un ejemplo. Un ejemplo que tal vez no es muy común, pero es muy necio pensar de que porque estoy ofrendando el montón de dinero, Dios se va a alegrar conmigo. No es cierto. Es necio pensar de que cualquier cosa que yo haga, cualquier sacrificio que esté haciendo, que Dios se va a complacer si tu corazón no está en ello. Es necio. El sacrificio de un pecador, hermanos, es abominación para el Señor. Eso que hay de pensar. El sacrificio de un pecador, dice Isaías 64, todos mis actos de justicia son como trapos de inmundicia. Isaías 64, 6. No es el acto. Dice Hebreos que ni la sangre de todos los machos cabríos cubrirá nuestro pecado. La fe en Cristo, la obediencia, el deleite en sus mandatos es otra cosa. No es el acto. Y hay tantos ejemplos, ¿no? O sea, es como Jesús en los evangelios con esta viuda que dice, ella que solo dio, y voy a usar nuestra moneda, ¿no? Que dio un chelín, está dando más que todos los, ya no existen ni los chelines aquí, creo, ya no se ven. Pero ella dio más de lo que las monedas que dieron toda esta gente. Porque no es el acto, sino que el corazón. Pero el necio piensa que complace a Dios por su sacrificio. Y lo que debes de pensar en ese momento es realmente tu sacrificio es más grande que el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y la gente dice, no, pero yo estoy como abonando. ¿Estás abonando algo que ya es perfecto? ¿Es posible? ¿Algo que ya es bello? Si acaso le estás echando tierra. No es el acto. Y a raíz de eso, Samuel le dice a Saúl, tu reino no durará. Y quiero que entiendan, él está ofreciendo un sacrificio. Dios ha mandado en el Antiguo Testamento ofrecer holocausto y sacrificio. Y por no hacerlo de la manera como Dios le está diciendo, Samuel le dice, tu reino no durará. Está haciendo, o sea, Saúl le pudo haber dicho, pero es un sacrificio, Samuel. Estoy haciendo lo que se supone que debo de hacer. Tu reino no durará. Tu corazón no está bien, está lleno de orgullo. Castigan a Saúl por actuar como los demás reyes de las otras naciones. Y le leen su condena. Tu reino no durará mucho para ti ni para tu familia. Dios tiene la mirada puesta en otro, un hombre conforme a su propio corazón. Y ustedes saben de quién está hablando aquí, ¿no? El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y no como tú, quien solo hace su propia voluntad y sigue su propio camino. Y ustedes deberían de preguntarse, ¿no fue duro Dios a darle una sentencia así a Saúl? O sea, está ofreciendo sacrificio. Es como que, digámoslo de esta manera, es como que ustedes estén sirviendo fielmente a la iglesia. O sea, están fielmente, llueva, truene, relampaguee, están en enfermedad. No le estoy diciendo que lo hagan así, ¿verdad? Pero en todo momento, y de repente Dios dice, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Saúl está dirigiendo al pueblo de Dios. Pero mira esto, es que no se trata de lo que estás haciendo, se trata de dónde está tu corazón. No se trata de cuánto haces. No se trata ni siquiera de tu celo de la gloria de Dios. Se trata de Dios completamente, de Él, lo que Él quiere. ¿Dónde está tu corazón?
Con esto el Señor nos enseña, no estás siendo injusto, porque no estás pecando con un Dios pequeño, estás pecando con el gran y único Dios. Muestra que la desobediencia a un mandato de Dios es grave. O sea, mira a Adán y Eva, desobedecieron. Y tú puedes decir, pero solo comieron de un fruto. No, desobedecieron a Dios. Se nos enseña que es necesario que esperemos el tiempo correcto de Dios. Pero también tienes que ver algo interesante. Dios rechazó a Saúl, pero no rechazó a Israel. Dios rechazó a Saúl, pero no rechazó a Israel. Dios amaba a Israel y iba a levantar un hombre conforme a su corazón. Dice el versículo 14, un hombre conforme a su propio corazón. En lugar de Saúl, Dios iba a elegir a alguien con un corazón como el suyo. Alguien que se iba a deleitar en cumplir la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios? Lo hemos leído tantas veces. ¿Te has preguntado qué es eso? ¿Qué es ser un hombre conforme al corazón? Dios iba a escoger a alguien con la voluntad de obedecer a Dios. A alguien que se iba a deleitar en obedecerlo a Él. En cambio, Saúl era un hombre conforme a su propio corazón. David conforme al corazón de Dios, Saúl conforme a su propio corazón. Lo importante para Saúl era su propia imagen, su prestigio, su reino. Pero ahora Dios le iba a dar a Israel un hombre conforme a su corazón. Iban a poder comparar. Entonces ahora, ¿qué significa esto? Un hombre conforme al corazón. Para tener esa respuesta debemos de comparar a Saúl y David. Y déjenme darle algunas características o rasgos y con eso termino. Un hombre conforme al corazón de Dios honra al Señor en todo momento, aunque le cueste la vida, en todo momento. Saúl estaba más preocupado por su propia voluntad que por la voluntad de Dios. David sabía que la voluntad de Dios era más importante. Siempre la hacía. Bueno, o quería hacerla. Incluso cuando David no hacía la voluntad de Dios, sabía que la voluntad de Dios era más importante. Incluso cuando él estaba pecando, sabía que los mandatos de Dios eran mejores. A mí me encanta la respuesta de David cuando le dicen cómo va a pagar por su pecado. ¿Qué prefieres? Le dice como que todo el reino, que mueran tantas personas, no sé qué cosa, que vengan tus enemigos. Y David dice, es mejor caer en las manos del Dios justo. O sea, que él decida. Incluso en su pecado, él sabía que era mejor recibir su castigo, digamos, su disciplina de Dios mismo. Número 2. Un hombre conforme al corazón de Dios entroniza a Dios como rey. Para Saúl, Saúl era el rey de Israel. Para David, Dios era el rey de Israel. Tanto David como Saúl, y mira, tanto David como Saúl, porque David también hizo sacrificios antes de ir a la guerra. Tanto David como Saúl hacían sacrificios para la batalla. Pero Saúl hacía los sacrificios para ganar la batalla. A diferencia de David, quien hacía los sacrificios porque sabían que agradaban a Dios. ¿Ven la diferencia? Saúl para ganar, David para agradar a Dios. Saúl pensó que Dios lo ayudaría para alcanzar sus metas. David pensó que Dios era su meta. Es la diferencia. Uno para recibir algo, no, es como, ya no se me olvidó qué es lo que enseña, cómo se llaman, pero es como cuando te dicen, ponele 10, que Dios te da 100. No, eso no es cierto. No es cierto. Oye, no. Uno quiere alcanzar su meta. David pensó que Dios era la meta. Número 3. Un hombre conforme al corazón de Dios tiene un corazón tierno y arrepentido. Déjame darte un ejemplo. Cuando Saúl fue confrontado con su pecado, ofreció excusa. Es que no venías, Samuel. Es que venían los filisteos y si no hago eso, perdemos. ¿Qué más le dijo? Es que viniste tarde al pueblo de Dios. Excusa. Hermano mío, cuando David fue encontrado en su pecado con Betsabé, ¿cuál fue su actitud? Contra Dios, solo contra Dios he pecado. Sin excusa, yo he pecado en contra de Dios. Se arrepintió.
Número 4. Un hombre conforme al corazón de Dios ama a los demás. Mira, y esto es interesante. Me encanta estos ejemplos de estos dos. Cuando Saúl miró que su reino estaba en peligro y que David iba a ser el siguiente y todo esto, le lanzó una lanza, pero le lanzó una lanza para matarlo, enojado, cabizbajo y todo. Y me encanta esta frase donde el propio hijo de David lo saca y hay un hombre en una montaña riéndose de él y sus soldados le dicen, ¿qué hacemos? Lo matamos. Y él dice, si Dios lo mandó a burlarse de mí, déjalo. Un hombre conforme al corazón de Dios ama a los demás. O sea, él estaba confiando en Dios y en eso estaba amando a las demás personas. Con esto que aprendemos, nuestras acciones siempre deben estar motivadas por la palabra de Dios y no por las circunstancias. Siempre. Tómate un tiempo hoy para orar por los creyentes, hermano. Tómate un tiempo hoy para que cuando enfrentes pruebas, tu deseo, tus intenciones no sean salir con éxito, sino honrar a Dios y que el resultado, bueno, sea de Dios. Ora por ti, ora por tu corazón, para que cuando salgan momentos así como los enfrentó Saúl, tu deleite sea obedecer a Dios. No encuentres como tu identidad en el éxito, porque incluso en el fracaso uno aprende a deleitarse en Dios. Y luego cuando viene el éxito, digamos, lo recibes con un corazón más agradecido y recordando que no eres merecedor de ello. ¿Por qué les digo? El domingo que viene cumplimos 3 años como iglesia y bajo ninguna circunstancia debes de pensar en otra cosa más que es porque Dios es fiel. O sea, Dios ha sido maravilloso con nosotros, ha sido misericordioso. No merecemos estar donde estamos. Y aún así tengo la esperanza de que Dios nos dé un lugar mejor todavía, más adelante. Pero todo en el tiempo de Dios, ¿verdad? Si no está yendo en contra de lo que acabamos de aprender. Dios ha sido bueno. Y en ningún momento ha sido porque nosotros hemos sido fieles, porque hemos sido infieles. Ningún momento ha sido porque nosotros hemos trabajado, porque Dios no nos necesita. Y comenzando conmigo, si yo no estuviera aquí, otra persona estuviera aquí. Entonces, es un privilegio del Señor. No es porque soy indispensable y eso me ha encantado de esta iglesia, porque hasta el día de hoy, los domingos que no he podido estar, todo sigue. Es más, los domingos que no estoy es cuando más se llena algunas veces. Yo les he dicho, no voy a seguir mintiendo entonces, porque yo quiero que venga más gente. Pero es que eso me recuerda que es Dios. Me recuerda que es Dios el que hace lo suyo. Dios lo ha llamado, Dios lo ha traído, iglesia. Así que seamos fieles a Dios. Porque ustedes no están aquí por mí. Espero, no. Ustedes están aquí por Dios. Porque Él los ha llamado y porque ustedes son su pueblo. Amén. Y que Dios, pues, siga agregando las familias que quiera seguir agregando. Oremos. Dios, gracias, pues, por lo que nos enseña hoy. Ayúdanos a recordar, Dios, siempre que no se trata de nosotros, sino que se trata de tu bello y santo nombre. Tú eres el que sostiene tu iglesia, Señor. Tú eres el que ha formado esta iglesia. Y el domingo que viene, ayúdanos a venir con mucho gozo, mucho agradecimiento, Señor, porque definitivamente eres tú el que ha estado haciendo esto, Señor, durante estos años. Y oramos con mucha fe sabiendo de que usted va a traer el crecimiento en su tiempo, Señor, pero por sobre todo le ruego por nuestros corazones, mi Dios, para que nuestro deleite y nuestro gozo sea usted. Obedecerlo, honrarlo, Señor, amarlo, confiando de que usted tiene control absoluto de todo. Mi Dios, usted es bueno para siempre, son sus misericordias, mi Dios, no merecemos, pero usted es fiel y bondadoso por amor a su santo nombre y lo confesamos y lo reconocemos. Ayúdanos, Señor, a no desanimar, a no actuar por las circunstancias como vimos en Saúl, sino a actuar para adorarlo a usted, porque usted es merecedor de toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.